continuación conversamos sobre un tema que puede parecer trivial, pero que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los padres de familia, sobre todo en niños pequeños. Estamos hablando de una simple, entre comillas, diarrea, que puede llegar a convertirse en una seria amenaza para la salud y la vida de los menores. Para tener conciencia, más información y más educación sobre este tema, es un placer recibir al doctor Álvaro Montenegro, gerente médico de COPAC. Álvaro, bienvenido, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias, Miralba. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes en Esto No Tiene Nombre. Álvaro, ¿qué es la diarrea? ¿Por qué nos da diarrea a los seres humanos? Bueno, a los animales también. También, claro que sí. Bueno, la diarrea es la menor consistencia de las deposiciones. Se habla de que cuando un paciente tiene 3 o más deposiciones en el día y es de menor consistencia, es más blando, más líquida, ya es diarrea. Hay muchas causas, desde las convencionales intoxicaciones que a veces sufrimos cuando comemos alimentos que están contaminados con virus, bacterias, por ejemplo, o también hay otras causas como medicamentos y diferentes sustancias, pero las más convencionales son ocasionadas por virus, sobre todo en los menores de 2 años o 1 año, que es muy frecuente el rotavirus, por ejemplo, y del cual hay vacuna también. En los niños, ¿es más peligrosa la diarrea que en los adultos? ¿Cuándo hay que alarmarse? Sí, de hecho es más, hay que tener más cuidado en los niños, porque desde que nacemos tenemos un mayor porcentaje de agua en nuestro organismo, digamos que es un 70%. A medida que van pasando los años vamos perdiendo ese porcentaje, ya no es de tanta agua, llegando hasta un 50% más adelante. Sin embargo, en estos niños que son tan pequeños, donde el agua juega un papel tan importante para su salud, el hecho de que la pierdan con diarrea o habitualmente que está acompañada de vómito también, puede hacer que tengan alteraciones en su salud y pueden llevarlos inclusive hasta la muerte. ¿Por qué la diarrea aparenta ser, o sea, aparentemente es algo simple? ¿Cómo se produce ese extremo que lleva a un ser humano a morir por una diarrea? ¿Puede suceder eso? ¿Mueren seres humanos por causa de la diarrea? Claro que sí, y ahí respondo la segunda pregunta del anterior que se me escapó. Sí pueden suceder porque el agua es fundamental para nosotros o para la vida, tiene muchas funciones y es clave para que funcionen adecuadamente todas nuestras células del organismo. Entonces, para resumir la complejidad, si no tenemos agua prácticamente no hay vida, ¿sí? Y podemos pasar mucho tiempo sin alimentos, muy poco tiempo realmente sin agua y bueno, como sabemos, sin oxígeno también menos tiempo. ¿Cómo se puede identificar cuando hay un paciente que tiene deshidratación o que va hacia complicarse? Por ejemplo, cuando especialmente en los niños vemos que tienen muchas deposiciones, mucha diarrea, cuando esta tiene moco, tiene sangre, hay que estar alerta. Cuando el paciente tiene fiebre también, en estos escenarios nos indicaría que puede ser algún microorganismo, una bacteria que necesite antibiótico, una terapia especial y que si no se la damos puede complicarse y eso sucede en casa. Claramente no deberíamos usar antibióticos convencionalmente, sino cuando vayamos al médico y este los identifique, por ejemplo, que hay un microorganismo que hay que tratar ahí. Entonces, cuando hay estos escenarios, también cuando, por ejemplo, vemos al niño y la lengua está seca o no está tan mojadita como debería estar, hay que estar muy pendientes para para que no se deshidrate y ya llevarlo cuando sea muy tarde a las clínicas, que ese es un punto muy importante, delicado, pero se pueden ocasionar shocks hipovolémicos, que son como se llaman cuando hay poquito volumen o poquito líquido en la sangre y hacen que haya una falla de diferentes órganos. Entonces, lo que inicialmente es subestimado y lo podemos manejar en casa, si no lo hacemos adecuadamente, puede terminar en la muerte de los pacientes. ¿Cuándo tenemos que alarmarnos? ¿En qué casos se puede contraer una diarrea? ¿Cuándo es algo de no preocuparse? ¿Y cuándo es momento de decir esto ya es más serio? Bueno, realmente yo creo que en nuestra región debemos dejar de subestimar tanto la diarrea porque esto es una enfermedad prevenible que es tratable en casa y no deberíamos tener muertos. Lastimosamente, inclusive en República Dominicana en 2019 hubo 242 muertes. Ese dato debería ser 0 en cada año y lo que se debe hacer principalmente es
consultar oportunamente con estos signos que les he contado, si el niño tiene diarrea con sangre, con moco, si tiene fiebre, si la lengua está más seca de lo normal, si va muchas veces al baño, si va muchas veces tiene mucho vómito también, si no come. Entonces esos son signos de los cuales debemos estar muy atentos para llevar al paciente al hospital o a una consulta médica. ¿Cuándo no consultar? Cuando no presente esto, o en términos generales, como lo hablábamos desde el principio, cuando es una diarrea convencional, suave, que no tiene mayor repercusión, es muy corta. Que puede pasar hasta por una indigestión, ¿correcto? Claro, claro que sí, por muchas causas. Una indigestión también puede ocasionarla, y digamos que se resuelve solita y no hay que hacerle nada. Así es. Muy bien. Recomendaciones para las madres, para los padres de niños pequeños ante un ataque de diarrea. Sí, bueno, realmente dentro de las recomendaciones más importantes es contar con una fuente de agua potable. Posiblemente pensemos que eso es obvio para muchos de nosotros, pero en nuestra región tenemos lugares donde no hay acceso a una agua de calidad o que sea potable. Entonces, si abordamos esta fuente inicial de salud o de enfermedad, si no está bien esta agua, vamos a hacer un cambio muy importante. Además de esto, es clave la educación o el conocimiento en las poblaciones, en las madres sobre todo, para que conozcan cómo se deben manipular los alimentos, lavarse las manos adecuadamente antes de esto. También en nuestra cultura se guardan o se almacenan los alimentos, cómo hacerlo, por cuánto tiempo, si refrigerarlo o no, congelarlo, es clave. También esto está asociado a la lactancia materna. Entre más tiempo reciban los niños lactancia materna, mucho mejor, y no suspenderla tempranamente. Y como lo mencionábamos, la vacunación, por ejemplo, contra rotavirus también es importante, porque es la principal causa, de hecho, de diarrea aguda en los niños más pequeños. Excelente. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer haber conversado contigo sobre este tema tan importante para padres, para madres. Yo creo que todos hemos pasado con nuestros hijos por episodios de diarrea. Es bueno saber que es una enfermedad prevenible. Es bueno también saber diferenciar cuándo es algo que puede solucionarse en casa o cuándo hay que hacer algo más e ir inmediatamente al médico para evitar una complicación mayor o un desenlace trágico. Hemos conversado con el doctor Álvaro Montenegro, gerente médico de COPAC, y con él hemos hablado y hemos dado, sobre todo lo más importante para mí son los tips que le quedan a las madres y a los padres para entender un poco mejor la diarrea y cómo manejarse cuando esto suceda en casa. Una simple diarrea que podría ser un dolor de cabeza para los padres y las madres con niños, sobre todo pequeños, puede convertirse en una seria amenaza para la salud y la vida de estos menores. Aprendamos a evitarla primero, y segundo, a diferenciar cuándo hay que tomar acción inmediatamente para evitar males peores. Nuevamente, Álvaro, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más para nuestra audiencia? Claro que sí, mira, Alba, de hecho todos podemos aportar o contribuir a que estas cifras no se repitan o no aumenten. Por eso es que existe una campaña que en este momento está llevándose a cabo en República Dominicana, que se llama Momentos Felices para Todos, donde se va a impactar a 780 personas de la comunidad, entregándoles 25 filtros potabilizadores de agua. Excelente. Que van a beneficiar a 3 comunidades y aproximadamente a 20 familias. Además de eso, se van a realizar actividades educativas donde se van a fortalecer los puntos que mencionamos: la manipulación de los alimentos, la lactancia materna, el lavado de manos, la importancia de la vacunación, y cómo todas estas herramientas van a permitir que las comunidades donde más impacto hay de la diarrea, sobre todo llevando a la mortalidad, disminuya y tengamos un control adecuado de esto. Así que esa es la última invitación para todos.